Bienvenidos a nuestro estudio de teología sistemática. Comenzaremos con la doctrina de Dios, primera parte. Soy Freddy Gustavo Gattari, docente de la materia teología sistemática. Revisando la escritura, hallamos esta palabra. Los cielos declaran la gloria de Dios. La bóveda del firmamento habla de la obra de sus manos. Día a día hace pronunciamientos, noche a noche revelan conocimiento. Sin hablar, no hay palabras, sin que sus voces se oigan, su pregón va por toda la tierra y sus palabras hasta el fin del mundo. Y en el sol, él ha puesto su tabernáculo que sale como novio de la cámara del desposorio, con deleite como gigante para coser su curso. Sale de un extremo de los cielos y su circuito llega hasta el otro extremo y nadie escapa a su calor. Salmos 19, 1 al 6. Notemos lo que está subrayado. Los cielos declaran el esplendor, la gloria de Dios, la grandeza de Dios. La bóveda del firmamento habla de la obra de sus manos. Día a día hace pronunciamientos. Noche a noche revelan conocimiento. Al parecer, una razón por que nuestro Señor ha permitido que a causa del virus COVID-19 las congregaciones de muchísimos lugares se cierren, que se suspendan las actividades masivas, que ya no se realicen ayunos y oraciones con participación de mucha gente. Que esto haya ocurrido y se hayan detenido esas actividades y eventos es porque seguramente muchos aspectos antibíblicos estaban realizándose en esos eventos, actividades, reuniones en la casa de nuestro Señor. Muchos estaban realizando prácticas no bíblicas, argumentando que funcionan, argumentando que no había por qué cambiar. Otros señalaban que lo que estaban practicando era útil y hasta bíblico. Frente a todo ello, vale la pena preguntarnos, ¿proseguiremos con la penosa realidad que estábamos creyendo y practicando hasta ese evento tan dramático que hemos experimentado? ¿O es que cambiaremos? Al respecto, es fundamental que cada uno de los creyentes revisemos lo que creemos y, por supuesto, nuestras prácticas que son producto de esas creencias. Si somos líderes, es fundamental que revisemos lo que creemos, lo que practicamos. Es imperioso asegurarnos que nuestra doctrina y nuestra práctica sea realmente bíblica. También es fundamental que repasemos, ampliemos y profundicemos nuestro conocimiento de la doctrina o enseñanza bíblica con el propósito de creer y vivir según lo que se considera la doctrina saludable, llamada también sana doctrina. ¿Es nuestra doctrina así? Al examinar teología sistemática, tenemos que comenzar con la doctrina de Dios, porque de esta doctrina derivan las demás doctrinas. La opinión de teólogos destacados siempre ha reconocido que este es el procedimiento más lógico y más saludable. Si procedemos sobre la suposición de que la teología es el conocimiento organizado,
sistematizado de Dios, de quién y para quién son todas las cosas. Entonces, esta es la base firme, ineludible, para comenzar el estudio de doctrina. O dicho de otra manera, la doctrina de Dios es la base, es la primera doctrina para comenzar un estudio de las demás doctrinas. Al comenzar con la doctrina de Dios, todas las otras deben derivar de ella, desde el principio hasta el fin. Todas las doctrinas están conectadas con esta primera doctrina. En un estudio detallado de Dios debemos creer que Dios existe. Él se ha revelado en su divina palabra. Lo ha hecho como Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es imposible comenzar con el estudio de Dios, consultando su revelación, es decir, la Biblia, y saber lo que revela de sí mismo y la relación que guarda con sus criaturas. Puntos de partida doctrinales. Hasta principios del siglo XIX, la práctica general entre los teólogos fue comenzar el estudio de las doctrinas con la doctrina de Dios. Pero algo pasó posteriormente. Bajo la influencia del teólogo Schleiermacher, procurando asegurar el carácter científico, entre comillas, de la teología, por medio de la introducción de un nuevo método, él hace un giro. En lugar de la doctrina de Dios y la doctrina de la Biblia, en segundo lugar, considerada como palabra de Dios, toma la conciencia religiosa del hombre como fuente de la teología, como base de la teología o como primera doctrina para estudiar. Se tomó el criterio de que la doctrina de Dios derivaba de la noción humana de la existencia de un ser supremo, de seres sobrenaturales o dioses. El teólogo Ritschl toma como punto de partida la doctrina de Cristo. Para él es la primera doctrina que debería ser estudiada, es la base de las demás doctrinas. Dice además que Cristo es el fundador del reino de Dios y considera la idea del reino como el concepto central y total de la doctrina. Todas las doctrinas derivan de la doctrina de Cristo, afirma Ritschl. Otros teólogos, en cambio, comienzan el estudio de doctrina con la Biblia y está considerada palabra inspirada por Dios. Argumentan que de esa fuente, es decir, de ese texto, de ese libro, se extrae las doctrinas. Por lo tanto, lo primero que hay que estudiar es la doctrina de la Biblia, señalan ellos. Por eso, al revisar sus libros de teología, vamos a encontrar este detalle peculiar. Así lo hacen Meyer Prilman y también Starley Horton, teólogos pentecostales, entre otros. El teólogo Strong hace una distinción entre teología y teología cristiana, definiendo esta última como la expresión y el análisis de la encarnación de Jesucristo, y hace de la encarnación del Señor el concepto dominante en todo su escrito, cuyo título es Manual de Teología. Frente a todas esas perspectivas, la más saludable es iniciar el estudio con la doctrina de Dios, y que de ella deriven todas las demás doctrinas, porque Él es el origen de todas las cosas, visibles e invisibles. Sobre la existencia de Dios. Para nosotros, la existencia de Dios debe ser la gran base doctrinal.
No tiene sentido hablar del conocimiento de Dios si no se admite que Dios existe. La suposición no es simplemente de que hay algo, un algo en el universo que lo envuelve todo, o una idea, o un ideal, alguna potencia, alguna fuerza, como se plantea, por ejemplo, en la novela Star Wars, o alguna tendencia determinada a la que se deba dar el nombre de Dios. Hay un ser personal, un ser existente por sí mismo, del que se originan todas las cosas. Él trasciende a toda su creación, aunque a la vez se presenta en ella, pero no es la creación. La existencia de Dios no es susceptible de una demostración lógica que elimine toda duda del ser humano. De todas maneras, cada persona tiene la responsabilidad de aceptar que Dios existe. Esa aceptación no es inconsistente, tampoco responde a un suicidio intelectual. Más bien tiene una base firme, segura, fidedigna, que es la palabra misma del Señor. Pero también tiene otro fundamento como es la creación, la capacidad de razonamiento, la conciencia del bien y del mal y esa inclinación natural hacia la existencia de un ser supremo y su adoración. El doctor Abraham Kuyper, sociólogo y teólogo alemán, expresa lo siguiente: el intento de probar la existencia de Dios puede o bien resultar inútil o innecesario. Inútil si el investigador cree que Dios es galardonador de los que le buscan. Innecesario si se intenta forzar a una persona que no tiene esta fe, esta pistis, haciéndola que por medio de argumentos llegue al convencimiento en sentido lógico. Hebreos 11:6 no en vano dice: es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La Biblia simplemente expresa como una realidad indiscutible que Dios existe. Desde su primera declaración, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No solo describe a Dios como el creador de todas las cosas, sino también como el sustentador de todas sus criaturas y como el gobernante de los destinos de individuos y también de naciones. La Biblia testifica que Dios hace todas las cosas según el consejo de su voluntad y revela gradualmente la realización de su gran propósito de salvación, de rescate. Se puede ver a Dios obrando prácticamente en cada página de la Escritura, a medida que Él va revelándose paulatinamente por medio de lo que dice y de lo que hace. Hay 5 argumentos de la existencia de Dios. El ontológico. El hecho de que tenemos idea de la perfección indica que lo perfecto existe. El cosmológico. El de la causa y efectos. Si hay creación, entonces hay creador. El teleológico. Argumento basado en la armonía de la creación, su diseño y su propósito. El etnológico. Toda cultura cree en un ser supremo. El argumento moral. Existe un sentido moral, un sentido de lo bueno y lo malo en el interior del ser humano. De esta manera concluimos con el análisis del tema. Quedan cordialmente invitados para la siguiente sesión.